Hola, bendiciones a todos. Qué alegría poder comunicarnos esta semana nuevamente en Lunes Pastoral en vivo. Bienvenidos a todos. Déjenme saber dónde están, en qué ciudad o en qué pueblo. Hoy vamos a hablar acerca de las finanzas de la iglesia. Un tema muy delicado, un tema muy importante. Y he querido tratar este asunto hace ya unas cuantas semanas atrás, pero por diferentes motivos no se dio la ocasión. Pero vamos a abordarlo en el día de hoy. Así que les agradezco que estén apoyándonos como cada semana. Gracias a todos por su fidelidad y su compañerismo. Recordarles que todos nuestros videos están en YouTube, en nuestro canal que se llama Andrés Miranda, y también que estamos muy cerquita de alcanzar los 1800 miembros en nuestro grupo. Creo que nos faltan ahí como 15 o 20 personas, así que ayúdenos con esa meta, recomiéndele a otros. Es gratis, es completamente gratis registrarse en nuestro grupo de Lunes Pastoral en vivo, y de esa manera vamos a poder alcanzar a más personas. Después iremos por la meta de los 2000 y así seguiremos con la ayuda del Señor. Todavía recuerdo aquellos días en que tratábamos de tener 100 miembros en este grupo, y el respaldo, la publicidad de uno en uno fue muy buena para que pudiéramos ampliar este grupo y llegar a personas de tantos lugares diferentes que sería imposible llegar de otra manera. Así que gracias a todos. Déjenme acomodar un poquito aquí el teléfono para que hoy estoy en la oficina de la iglesia, listo para compartir con ustedes un lunes pastoral un poquito diferente, pero aquí estamos. El tema que vamos a hablar hoy es un tema muy delicado, es un tema muy especial, y algunos me han pedido hablar de este tema ya hace un tiempo, y hoy quiero abordarlo, por lo menos empezar a hablar acerca de esta situación. El tema le he llamado las finanzas de la iglesia. Hemos tenido algunos problemas recientemente en algunos lugares. No es un problema nuevo, no es una situación que recién sucede, pero hemos tenido unos problemas serios en algunos lugares a raíz del mal manejo de las finanzas de la iglesia. Y cuando no se manejan bien las finanzas de la iglesia, se abre la puerta a una caja de Pandora, como se dice comúnmente, en la cual el enemigo de nuestras almas va a aprovechar y va a hacer todo lo que esté a su alcance para desacreditar la iglesia, para traer confusión, división, mal testimonio y muchas cosas sombrías que vienen y afectan a las congregaciones. Uno de los principales problemas que tenemos en las iglesias es la escasez, es la falta de recursos para los proyectos, es la falta de finanzas para las compras de las cosas necesarias, para la tecnología, para tener más personal, para que los pastores ganen más y puedan vivir dignamente y puedan educar a sus hijos y puedan tener las cosas necesarias. La escasez es un problema muy serio en muchos lugares. Y esto está conectado, no siempre, pero muchas veces está conectado con una falta de visión o una falta de teología correcta respecto a las finanzas de la iglesia. Pero también un problema que tenemos es una creciente ola de mal manejo financiero de las finanzas de la iglesia. Y aquí debería usar la palabra corrupción, pero yo sé que es una palabra que le va a escandalizar a muchos, y sé que es una palabra que tal vez sea injusta, pero en algunos casos es una palabra que describe bien cómo se manejan las finanzas en algunos lugares y lamentablemente en algunas congregaciones. Los manejos turbios o los manejos poco claros de las finanzas de la iglesia producen a los ojos de alguien que no pertenece a la iglesia situaciones de corrupción, y obviamente eso produce o trae como consecuencia un espíritu de escasez. El tercer problema que vemos es la falta de control. La falta de control que hace que haya un desorden, que hace que no se sepa bien cuáles son los roles o quién es el encargado de manejar las finanzas, quién es el encargado de tomar las decisiones, quién es el encargado de llevar la administración, quién es el encargado de fiscalizar o supervisar lo que está sucediendo con las finanzas. La falta de control
hace que las personas no sepan realmente cuánto entra, cuánto sale, y esto trae un problema muy serio, que es que cuando la gente no sabe lo que está pasando con las finanzas, la gente deja de dar. Otra vez, cuando la gente no sabe lo que está pasando con las finanzas, la gente deja de dar. Y cuando la gente deja de dar, se cierra el grifo de la bendición para ellos y para la iglesia, porque cuando la gente no da, Dios no lo puede bendecir, porque la teología del reino es que cuando tú das, tú recibes, pero cuando la gente no da por desconfianza, cuando la gente no da porque ha observado malos manejos financieros, cuando la gente no da porque no ha visto los frutos, entonces se pierde la bendición y la iglesia entra en una situación de escasez, ¿Por qué hay escasez? Porque la gente no da. ¿Por qué la gente no da? Porque hay manejos turbios de las finanzas, porque no está claro cómo se manejan las finanzas en la iglesia. Entonces eso produce un círculo muy nefasto, contrario a la voluntad de Dios y que obviamente afecta el futuro y la visión de la iglesia. Escasez, corrupción, es decir, manejos turbios de las finanzas, falta de control. Ahora, ¿cuáles son las causas? No debería suceder esto en la iglesia. ¿De qué estamos hablando, pastor? Estamos hablando de los gobiernos, de los países. Bueno, lamentablemente en toda nuestra América Latina hay tantos y se ha naturalizado tanto el problema de la corrupción financiera que ya no nos asusta. Y hemos abierto la puerta en la iglesia y en las instituciones cristianas para que sucedan estas cosas y parece que tampoco nos asusta, no nos sorprende y cuando debería hacerlo. La razón número uno por la cual hay problemas de escasez, corrupción, manejos turbios y falta de control de las finanzas en la iglesia es la falta de visión. Cuando no hay una visión, cuando hay programas y queremos comprar cosas y queremos comprar una batería nueva y queremos pintar la iglesia y queremos edificar arriba y tenemos objetivos financieros, pero no hay una visión, entonces la falta de visión produce falta de finanzas. ¿Por qué? Y lo voy a repetir mucho hoy. La gente no da para cosas, la gente da para una visión. La gente no da dinero para comprar cosas, la gente da dinero para una visión. Cuando no hay una visión, la gente desconfía. Cuando no hay una visión, la gente retiene. Sin embargo, cuando hay una visión, cuando está fluyendo de parte de Dios y todo el pueblo ha sido y es consciente de que hay algo de Dios fluyendo en el ambiente, las finanzas fluyen. O sea, tú y yo tenemos que llegar al punto, queridos colegas, de que las finanzas fluyan, de que tú no tengas que subirte al púlpito a pedir. Tenemos que erradicar la cultura de pedir. Hay algunas congregaciones, algunos pastores, colegas y amigos míos que se han vuelto expertos en pedir. De hecho, los llaman cuando hay un evento, una convención, ven y pide la ofrenda porque tú eres experto en pedir. Pero eso no nos ha ayudado a alcanzar los propósitos de Dios. Nosotros tenemos que cambiar la cultura de volvernos expertos en pedir y volvernos expertos en dar. Voy a hablar de eso también. Expertos en dar. Iglesias con una cultura de dar. ¿Por qué? Porque cuando hay una cultura de dar, las finanzas fluyen. ¿Y cuando las finanzas fluyen? Cuando hay una visión. Y visión y dar se conectan y entonces la prosperidad de Dios explota en una congregación. Pero cuando hay que pedir, cuando hay que insistir, cuando hay que manipular, cuando hay que dar una serie sobre prosperidad, eso indica que las finanzas no están fluyendo. Y las finanzas no están fluyendo porque no hay una visión corriendo en la iglesia. Cuando usted mira en el Antiguo Testamento, dice que iban a construir el tabernáculo, ¿verdad? Y la gente traía, y Moisés tuvo que pararse y decir, hey, ya no traigan más, porque hay más que suficiente. ¿Cuántos anhelan en ese momento? ¿Cuántos dicen amén? Decirle a la gente, ya no traigan más porque hay más. ¿Pero por qué la gente trae? Porque hay un fluir. Y así como hay un fluir de la unción, y hay un fluir de la alabanza, y hay un fluir de la palabra, también hay un fluir de las finanzas. Pero para que haya un fluir de las finanzas, tiene que haber, número uno, una visión. Una visión. ¿Cuál es la visión de tu iglesia? Queremos impactar la ciudad, queremos educar a una generación, queremos construir una escuela, queremos, en fin, una visión clara de parte de Dios hace y moviliza al pueblo a apoyarla y a darle respaldo. En segundo lugar, la primera causa es la falta de visión. La segunda causa es la ambición.
de los hombres, la ambición de los hombres. Lamentablemente hay muchos líderes que ven en la iglesia y ven en el ministerio una fuente de ganancia. Y cuando ven que pueden obtener beneficios personales y ganancia fácil, todos los seres humanos tenemos ese lado vulnerable que decimos, yo puedo sacar de aquí, voy a sacar y voy a sacar más. Y cuanto más saco, más quiero. Y cuanto más quiero, aparentemente más necesito. Y muchos líderes han visto el ministerio y la iglesia como una forma, una fuente de obtener ganancia fácil. Obviamente el ministerio no es un trabajo fácil, ser pastor no es un trabajo fácil, no tienes un horario. Tú no puedes decir cuando eres pastor, bueno, trabajo de 9 a 5, después me voy a mi casa a descansar y a mirar la televisión. No puede, porque el trabajo te persigue, en tu casa sigues trabajando, la oficina móvil va contigo, nunca para el trabajo, nunca para. Y obviamente esa es una de las razones por las cuales los pastores deben tener un buen salario y la Biblia respalda eso. Pero una cosa es tener un buen salario, un salario justo, proporcional a lo que trabajas, y otra cosa es hacer del ministerio una fuente de ganancia. Lamentablemente, hay muchas personas que hacen del ministerio una fuente de ganancia personal y entonces viene un aprovechamiento porque hay una ambición humana. Quiero tener más, quiero cambiar mi carro todos los años, quiero vivir en una mejor casa, quiero tener una mejor ropa, quiero hacer unos viajes, quiero tener unas vacaciones. Y está bien eso en su justa medida, no estoy contrario a eso, no estoy haciendo una apología de la vida franciscana o la mentalidad franciscana y austera. No. Pero también quiero denunciar la ambición humana y hacer del ministerio una fuente de ganancia personal. La primera causa, la falta de visión. La segunda, la ambición y hacer del ministerio una fuente de ganancia personal. La tercera causa, el desorden. Y la verdad es que no todos los pastores, no todos los líderes tienen la habilidad para administrar bien. Muchos pastores somos buenos predicadores, pero no somos buenos administradores. Somos buenos líderes, pero no sabemos nada de finanzas, no sabemos tomar decisiones, no sabemos controlar, no sabemos organizar el asunto financiero. Entonces hay desorden. Muchas iglesias no tienen un presupuesto. Muchos pastores no les gusta manejarse con un presupuesto, así como hay muchos esposos y muchas esposas que tampoco les gusta manejarse con un presupuesto en sus casas. Entonces, ¿qué pasa? Si gastamos, si no hay más, pedimos más. Y si no nos endeudamos, usamos la tarjeta de crédito, entonces eso trae desorden. No hay un plan financiero que diga, bueno, este año vamos a gastar en estas cosas, pero no vamos a gastar. De hecho, ni siquiera manejamos las finanzas anualmente. En muchas iglesias se manejan las finanzas semanalmente, a lo sumo, o en unas iglesias medianamente ordenadas, mensualmente, pero no tenemos un plan del año. Entonces, como no tenemos una meta larga, no tenemos un orden largo, entonces las finanzas son cortas, siempre son cortas. Siempre las finanzas es una manta corta que cuando tapa la cabeza destapa los pies. Entonces es necesario aprender a trabajar con un presupuesto, es decir, este año vamos a gastar en estas cosas, no vamos a gastar en las otras, y cuando un presupuesto es el mapa de donde tú le dices a las finanzas a dónde tienen que ir. Otra vez, un presupuesto es el mapa que tú haces para decirle a las finanzas de la iglesia a dónde tienen que ir. Si tú no tienes un mapa, las finanzas de la iglesia se van a ir en las emergencias, se van a ir en cosas que no estaban planificadas, y al rato tú vas a estar averiguando a dónde se fue el dinero, dónde se fue la plata. La plata se fue a cualquier lado porque tú no le dijiste a la plata dónde tenía que ir. Eso es un presupuesto. Entonces vivimos día a día, vivimos siempre con el corazón en la boca, vivimos siempre con las deudas presionando, porque no hemos aprendido a tener un presupuesto. Cuando hacemos un presupuesto para el año, Dios nos bendice y Dios nos ayuda y Dios nos provee, porque tú sabes para qué necesitas el dinero y dónde lo vas a usar, dónde lo vas a distribuir. Claro, a muchos pastores no les gusta esto porque no es nuestra área fuerte, entonces tú necesitas tener una persona
Una persona que le guste, que entienda esto y que lo pueda manejar. Y luego, atención pastores, respetar los consejos de esa persona. Porque muchos pastores ponen tesoreros, pero ellos hacen lo que quieren con la finanza. Muchos pastores ponen tesorero, pero ellos no escuchan al tesorero, no le consulta. Entonces el tesorero dice, yo estoy aquí, figuro nada más, estoy pintado porque el pastor hace lo que él quiere. Si no puede decir amén, diga ay, 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 pero esto pasa tanto y tanto y tanto. Muchas iglesias que crecen, que son prósperas, tienen como tesorero hombres fieles, hombres íntegros que saben. Y a la misma vez que saben manejar la finanza, también saben trabajar en equipo con el pastor y saben respetar y saben que al final del día la última palabra la va a tener el pastor, que el pastor va a decir sí o no a los gastos, ¿verdad? Porque es el administrador y el responsable final. Pero el tesorero es el hombre que maneja, es el hombre que entiende cómo funcionan estos negocios, los negocios del reino. Y le pueden decir al pastor, mire, podemos invertir en esto, ahora sí. La semana pasada alguien me dijo, pastor, necesitamos comprar esto. Y el pastor siempre quiere agradar a la gente y decirle que sí a todos. Entonces fui con el tesoro y le dije, mira, ¿podemos hacer esto? El tesoro me dice, sí, podemos hacerlo, pero no deberíamos hacerlo, porque tenemos este gasto y va a venir este gasto y va a venir el otro. Y esto no es urgente, esto puede esperar unas semanas más. Y resolvimos esperar unas semanas más. ¿Alguien me está escuchando? Para eso se supone que tienes un tesorero, unos números son a organizar. Cuando tienes un tesorero que te ayuda a pensar con una mente de números y te ayuda a organizar, entonces todo funciona y corre mejor. Las causas entonces de la escasez, la corrupción y la falta de control en la iglesia. Número 1, la falta de visión. Número 2, la ambición por ganancia fácil. Número 3, el desorden. Número 4, la falta de temor de Dios. Cuando hay falta de temor de Dios, se manejan las finanzas con una mente carnal, con actitudes carnales y se toman decisiones fuera de la voluntad de Dios. Las finanzas, cuando el pueblo da las ofrendas y los diezmos, ya no es dinero de ellos, pero tampoco es dinero de los que administramos. Es dinero de Dios. Cuando la gente lo pone al ofrendero y lo trae al altar, pasa a ser dinero de Dios. Y nosotros como pastores no somos dueños de ese dinero, somos administradores. Por eso estuve dudando de ponerle como título a esta charla de hoy, Finanzas Santas, porque eso es lo que son. Son de Dios y nuestra tarea es administrarlas. Cuando hay falta de temor de Dios, entonces, y usamos la finanza como si fuera nuestra, tú puedes usar tu salario y ni siquiera tu salario ni el mío deberíamos usarlos como que fuera nuestro. Todo viene de Dios. Aún nosotros somos administradores de la finanza de nuestra propia casa, cuánto más de las cosas de Dios. Y número 5, la quinta causa, es la falta de ejemplo. Hay muchas iglesias que sufren de escasez y sufren de miseria porque sus líderes, nosotros los pastores, no somos el mejor ejemplo de una cultura de dar, ni siquiera de una cultura de cumplir con lo básico que son las ofrendas y los diezmos. Aunque usted no quiera creerlo y me duela decirlo, muchos líderes no ofrendan ni diezman. Y si el líder no ofrenda ni diezma, ese espíritu se transfiere a la congregación. Es más, muchos líderes, muchos pastores ni siquiera cumplen con enviar a las oficinas regionales o nacionales sus propios diezmos o los diezmos de la iglesia. Y cuando tú no envías los diezmos de la iglesia a las oficinas regionales o nacionales, tú estás condenando a tu congregación a vivir bajo el nivel de la escasez, a vivir fuera del plan de Dios. Y muchas veces las congregaciones no saben eso. Así es, dice Josué, gracias por estar ahí. Díganme amén, díganme algo. Están muy calladitos el día de hoy. Así que es el pastor, es la pastora, es el líder de jóvenes, es el pastor de jóvenes, es el líder de las damas y caballeros, el primero que tiene que dar, y es el que tiene que dar más. Es el que tiene que dar más. Nosotros los pastores no estamos aquí para recibir, estamos aquí para dar un ejemplo a nuestras congregaciones, para que la prosperidad de Dios venga. La prosperidad de Dios no va a venir por un pueblo que dé, va a venir por un líder que dé. Y cuando el líder da, el pueblo aprende, el pueblo da porque es un espíritu que se transfiere y Dios bendice y Dios prospera. Mire, mi esposa y yo somos los primeros que ofrendamos en nuestra iglesia.
Y siempre tratamos de dar en todos los niveles que se pueda dar. Y tratamos de dar, si podemos, más, no por una cuestión de competencia, sino porque sabemos que si nosotros lo hacemos, aunque la gente no se entere, cuánto damos, el espíritu se transfiere. Cuando tú eres un pastor que das mucho, cuando eres un pastor que das mucho, entonces ese espíritu, aunque la gente no sepa cuánto diste, ese espíritu se va a transferir y vas a tener una congregación que da mucho, vas a tener gente que da mucho. ¿Por qué? Porque es un espíritu que se transfiere. Pero cuando eres un pastor que retiene, que quieres para ti, que das lo mínimo o ni siquiera das lo mínimo, tu congregación va a ser exactamente igual que tú. Yo veo a veces los supervisores y los obispos que luchan con eso, para que los pastores den, para que las iglesias se pongan al día. ¿Cómo es posible que tengan que estar haciendo eso? Entonces, claro, por eso tenemos tantas iglesias pequeñas, reducidas, con escasez, con miseria. ¿Por qué? Porque la cabeza es la que está produciendo ese espíritu. Pero si tuviéramos pastores que dan, pastores que cumplen, que son los primeros, que el primero de cada mes manda. Yo le he dicho a mi secretaria y a mis tesoreros, manden el diezmo de todo lo que entra en la iglesia. Cuando tuvimos la construcción del templo, surgió una controversia. Pastor, ¿vamos a mandar los diezmos de los fondos pro construcción? Y estábamos levantando mucho dinero porque necesitábamos mucho dinero porque el edificio era caro, cualquier construcción es cara. Entonces le dije, vamos a mandar los diezmos de todo. Cada centavo que entra a la iglesia, ¡boom!, vamos a mandar los diezmos, ofrendas, diezmos, pro templo, ventas, cuotas, todo vamos a mandar los diezmos. Pero no, eso no es lo que hay que hacer, eso no es requerido, me decían. Y es verdad, no es requerido. Lo que es requerido son los diezmos de los diezmos. Dije, vamos a mandar los diezmos de todo. Y les dije además, no me digan a mí cuánto es. Hagan el cheque, mándenlo, no importa lo que sea. Y hubo un mes que me lo recuerdo bien, la secretaria estaba muy interesada en decirme cuánto había sido el cheque que mandamos ese mes, porque aquí en Estados Unidos todo se maneja con cheques, casi nadie se maneja con efectivo, ¿verdad? Y entonces me dijo, pastor, ¿quieres saber cuánto mandamos este mes de diezmo? Y le dije, bueno, no debería preguntarte, pero ya que estás, dímelo. Y me dijo, y yo dije, wow, qué cantidad tan grande que mandamos hoy. Y me dice, no, pero no se preocupe que ya el cheque lo mandamos, por eso le aviso, no hay tiempo para arrepentirse. No hay tiempo para arrepentirse. Nosotros justificamos, decimos, no, estoy construyendo esto, lo otro, no voy a mandar. Supervisor, mire, no lo voy a mandar por 3 meses porque necesito el dinero. No permita eso porque eso trae miseria y trae escasez a tu iglesia. Y por causa de que hemos mandado cantidades grandes y hemos sido fieles, Dios nos ha bendecido y Dios no ha parado de bendecirnos. Y como usted sabe, construimos el templo en el año de la pandemia y levantamos, además de las cuotas del banco, levantamos, hermanos, una cantidad que nunca antes habíamos levantado en el peor año. ¿Por qué pasó eso? Porque tratamos de que nunca se cierre el grifo. Y para que el grifo no se cierre, hay que estar dando. Ay, no me están entendiendo. Pero pastora, tú tienes que ser un ejemplo de un dador alegre y generoso. Pastora, tú tienes que ser el primer ejemplo de un dador alegre y generoso y tienes que ser el primer cumplidor con los requerimientos. Si tu iglesia o tu denominación requiere, no puedes cuestionar eso, no puedes hacerte trampa al solitario, no puedes justificarte porque eso trae ruina, trae escasez y trae miseria a tu iglesia. ¿Okay? Así que estas son las 5 causas que yo creo que generan el problema de escasez, la corrupción y los malos manejos financieros en las iglesias. La falta de visión, la ambición por ganancias fáciles, el desorden administrativo, la falta de temor de Dios y la falta de ejemplo. ¿Quién va a dar el ejemplo a la iglesia? Bueno, el líder, el pastor, la pastora son los que tenemos que dar el ejemplo. Somos los que tenemos que dar el ejemplo. Muy bien, muy bien. Ahora, es muy importante que puedas organizar la estructura de tu iglesia que te ayude a lograr esto. Claro, muchos pastores somos controladores y queremos tener el control de todo, incluido y especialmente el control de la finanza. Y tenemos la tarjeta de la iglesia y tenemos la chequera de la iglesia y andamos como unos grandes señores feudales administrando dinero que no es nuestro, manejando y tomando decisiones sobre finanzas que son santas.
Entonces, cuando esto sucede, la gente comienza a desconfiar y se abre la puerta. Entonces dice, no, pero a mí nadie me tiene que juzgar por nada, a mí nadie me tiene que... Yo soy el pastor, yo sé lo que estoy haciendo. Y por esa misma razón que tú eres el pastor y la pastora, si tú manejas las finanzas, se van a generar suspicacias, se van a generar sospechas. Y aunque tú hagas todo bien, siempre tendrás que estar dando explicaciones. Sí, porque así somos los seres humanos y así somos las organizaciones, ¿verdad? Entonces es muy importante que tú, si eres pastor, tomes precauciones y diseñes un sistema de administración claro, transparente y que no esté en tus manos. Va a estar bajo tu liderazgo, va a estar bajo tu administración. Tú eres pastor, la pastora tiene la última palabra, pero no vas a tener, como decimos en mi barrio, no vas a tener las manos en la lata. ¿Qué significa las manos en la lata? Bueno, en la antigüedad la gente guardaba el dinero en una latita, ¿verdad? Y muchas veces en mi pueblo, cuando se habla de corrupción, dice el presidente metió las manos en la lata. Es decir, se puso a administrar o a manejar el dinero o a tomar el dinero, ¿verdad? Sí puedes hacerlo, sí tienes la autoridad para hacerlo, pero tú tienes más autoridad cuando diseñas un sistema y nombras personas adecuadas que manejen el dinero bajo tu supervisión que cuando tú lo manejas directamente. A veces yo voy a las reuniones de pastores y dice, bueno, pastores, necesitamos que den una ofrenda o la cuota de tal cosa. Y veo a algunos de mis colegas que sacan la chequera. Yo no tengo la chequera de la iglesia conmigo. Nunca ando con la chequera de la iglesia conmigo. Para empezar, porque tenemos una chequera grande que es un libro. Y como le dije anteriormente, aquí en Estados Unidos no se maneja efectivo. Casi todo es con tarjeta o con cheques. Y yo nunca puedo hacer un cheque de la iglesia en las reuniones de pastores o cuando piden ofrendas porque no ando con la chequera de la iglesia encima. Cuando yo necesito un cheque, le hablo al tesorero administrador y le digo que me haga un cheque. ¿Puedo hacer un cheque? Sí puedo hacer un cheque. Y en algunos casos de emergencia lo he tenido que hacer. Pero generalmente le digo al tesorero, bueno, estos son los cheques que tenemos que hacer para esta semana, estos son los gastos que vamos a tener, o él me dice a mí, nos ponemos de acuerdo, cuáles cheques vamos a hacer, a quién le vamos a dar la prioridad, qué vamos a pagar primero, qué vamos a pagar después, pero eso no lo hago yo no estoy haciendo cheques. Entonces, es muy importante tener un sistema, diseñar un sistema claro y transparente de administración de las finanzas en la iglesia. ¿Okay? ¿Por qué? Porque cuando la gente ve que hay un sistema financiero y que no todo pasa ni sale de la oficina pastoral, la gente confía más en el pastor cuando el pastor no maneja la finanza que cuando las maneja. Entonces, cuando la gente confía, la gente da. Entonces, es muy importante también rendir cuentas, porque cuando la gente sabe, la gente da más. A muchos pastores dicen, no voy a decir porque si digo, la gente va a hacer especulaciones y si saben que hay plata o hay ahorros, entonces no van a creer. No, es al revés. Cuando la gente sabe, la gente da. Si la gente no sabe si hay, si no hay, si la iglesia está endeudada, si tiene ahorros o cómo se mueve la finanza, la gente desconfía y cierra su mano. Pero cuando la gente sabe que va a recibir reportes, que las finanzas están claras, ellos dan más y dan con confianza. Así que es muy importante tener, obviamente, bueno, nosotros tenemos, no quiero ponerme como ejemplo, pero como una referencia, tenemos una junta de consejeros. Está el pastor y tenemos una junta de consejeros que son electos por la congregación, que me ayudan a, como la palabra dice, me dan consejos, ¿verdad? No toman decisiones, no es un directorio. En algunas iglesias la junta de consejeros se vuelve un directorio y esa no es la idea. La iglesia no es una corporación, no es una compañía, ¿verdad? Es una junta de consejeros. Se reúne y el pastor le pide consejo. La última palabra tiene el pastor o la pastora, pero los consejeros dan consejo. No deciden, no votan como si fuera un directorio de una compañía, no. Dan consejos, me ayudan a pensar, me sugieren cosas y eso me ayuda mucho. Debajo de la junta de consejeros está el comité de finanzas. El comité de finanzas, en nuestro caso son 3 personas, se encargan de contar las ofrendas y los diezmos semanales, se encargan de llevar y depositar en el banco. Yo no manipulo dinero de ninguna manera. De hecho, yo creo que ya les he contado, yo ni siquiera tengo el código de la caja fuerte de la iglesia. Yo no lo sé, lo sabe el tesorero, lo sabe el comité de finanzas. Entonces el comité de finanzas cuenta las ofrendas, llevan la contabilidad, anotan los nombres y todo eso, sobre todo porque en Estados Unidos las personas tienen derecho a pedirte una carta a fin del año con todo lo que dieron, porque eso lo mandan a la IRS, o sea, la Agencia Federal de Impuestos,
y a veces las donaciones a la iglesia se las descuentan de los impuestos que tienen que pagar. Es una bendición que tenemos en este país, que podemos descontar de los impuestos lo que hemos donado a causas de beneficencia, o en este caso a la iglesia. Entonces el Comité de Finanzas se encarga de eso, ¿verdad? Llevan el dinero, lo depositan en el banco y entonces obviamente me dan a mí el mismo día que cuentan el reporte de lo que entró por ofrenda, lo que entró por diezmo, lo que entró por cuotas, pro templo, etcétera, etcétera. Y una vez por mes me dan el reporte general, ¿verdad?, de lo que pasó, y también se encargan de mandar el reporte a las oficinas regionales y internacionales de lo que sucede con las finanzas en la iglesia y los diezmos correspondientes. Debajo de los tesoreros tenemos el Comité de Finanzas y debajo del Comité de Finanzas tenemos el tesorero. El tesorero es el que manipula directamente las cuentas, ¿verdad? El que tiene su firma en el banco junto con la firma del pastor, es el que firma los cheques. De hecho, los cheques nosotros tratamos de que siempre dos personas participen en hacer un cheque. Aquí es muy común, vuelvo a repetir, en Estados Unidos todo el mundo se maneja con cheques, ¿verdad? Entonces, siempre tratamos de que la persona que firma el cheque no es la misma persona que hace el cheque. Y siempre cada cheque participan dos personas, una que hace el cheque y la otra que lo firma. ¿Para qué? Para una cuestión de transparencia, para una cuestión de control. Y obviamente no se hace ningún cheque en la iglesia sin la autorización del pastor, ¿verdad? No es que me preguntan cada vez, hay cheques que ya están designados para pagar la luz, para pagar los impuestos no pagamos, pero para pagar el seguro y cosas así que no me preguntan, pero si hay gastos especiales o particulares, si me preguntan, yo los autorizo. No firmo los cheques, generalmente lo firma el tesorero y tenemos un asistente que hace los cheques, el tesorero los firma, ¿verdad? Y entonces eso a mí me da tranquilidad, a la iglesia le da transparencia y le da credibilidad de cómo estamos manejando la finanza de la iglesia. Obviamente nos reunimos semanalmente con el tesorero, planificamos lo que hay que hacer, ¿verdad? Nos reunimos mensualmente con los consejeros, tomamos decisiones sobre gastos grandes o préstamos o lo que sea que haya que hacer con finanzas. Y damos cada cierto tiempo, normalmente cada 6 meses, un reporte financiero general a la iglesia. A fin de año damos un reporte completo. Y siempre la iglesia sabe lo que está pasando con las finanzas, si hay o si no hay. Y siempre tratamos de decirle la verdad a la gente. Les tratamos de decir la verdad. No debería ser algo raro, ¿verdad? Pero ellos saben, si hay dinero les vamos a decir, hay dinero. Y si no hay dinero, también le vamos a decir, no hay dinero. Entonces, cuando la gente sabe que le vamos a decir la verdad, la gente confía. Y cuando tú te paras y dices, hermano, necesitamos, no hay dinero, necesitamos para pagar la cuota del banco, lo que sea, ellos van a dar porque saben que realmente si tú le dices que no hay, no hay. Y cuando hay, y tú le dices que hay, y ellos dicen, gloria a Dios que hay, se motivan para dar más. Así que esto nos ayuda muchísimo. Quiero terminar con unos breves tips, como siempre, sobre esto. Número uno, la función nuestra como pastores y líderes, número uno, es ser administradores fieles. La función número uno nuestra es administrar fielmente. No es tener señorío sobre las finanzas, es administrar, porque administrar significa que no te pertenecen a ti, que hay alguien que es el dueño de esas finanzas y ha confiado en ti para que las administres. Y tú sabes que si un administrador no es hallado fiel, va a ser despedido. En cualquier compañía sucede eso. Si un gerente no maneja bien la finanza de la compañía, lo van a despedir, ¿verdad? Lo van a multar, lo van a demandar, lo que sea, porque un administrador tiene que ser fiel. Pastores, pastoras, líderes, nosotros administramos las finanzas santas que son de Dios. Son de Dios, ¿ok? Entonces nuestra primera función es administrar, ¿ok? Administrar fielmente. Nuestra segunda función, número 2, es multiplicar la finanza, no aprovecharnos de ellas. Multiplicarlas. ¿Qué quiere decir esto? Que tú tienes que tener en cierto modo una mente empresarial. En cierto modo tienes que ser un emprendedor de saber cómo yo puedo multiplicar las finanzas de la iglesia para que produzcan más. Es decir, no se trata de gastar o hacer compras inútiles o comprar algo barato que se va a romper a los 2 días, ¿verdad? Y vas a tener que volver a gastar.
o buscar la mejor compañía que te va a proveer el seguro, o ahorrar en la luz para que la factura no te venga muy alta. Eso significa multiplicar la finanza. Eso significa hacerla rendir. ¿Por qué? Porque en la Escritura está el hombre que viajó y llamó a sus 3 empleados y le dio un talento a cada uno y se fue. Y después de mucho tiempo vino y les pidió cuenta qué hicieron con el talento. Uno lo había multiplicado bien, le devolvió 10 veces más, otro 5 veces más, pero hubo uno que lo escondió y lo enterró y no le dio nada y no produjo nada. No produjo nada. Y entonces fue condenado, fue censurado, ¿verdad? Porque por causa del temor, la pasividad, la holgazanería, no hizo producir la finanza. Así que nosotros tenemos que hacer producir las finanzas, tenemos que tener un ahorro, tenemos que hacer los mejores negocios, las mejores inversiones para la iglesia, buscar la forma en que podemos multiplicar con la ayuda de Dios. No aprovecharnos de eso, no decir, bueno, ahora hacer unas compras compulsivas o usar la finanza de la iglesia para gastos personales, hermanos. Eso es escandaloso usurpar o otorgarnos a nosotros mismos un derecho de meter la mano en la lata, como decimos en mi barrio, y usar la finanza de la iglesia para gastos personales. No, la iglesia me da a mí una compensación y de esa compensación yo la uso para mis gastos personales. De mi compensación que la iglesia me da, yo la uso. No uso dinero de la iglesia de ninguna forma, ni para gastos familiares, ni para gastos personales. Y si necesito para algo en particular, algo especial, vengo a la iglesia y lo pido. No tomo señorío para usar ninguna finanza de la iglesia por ninguna razón para gastos personales. Ni tampoco, atención pastores, ni tampoco meto bajo los rubros de administración de la iglesia gastos personales. Y usted sabe, hay gente que lo hace lamentablemente. Agarran un cheque o sacan un dinero y dice, bueno, mételo bajo oficina, mételo bajo construcción. Y en realidad es un dinero que usaron para gastos personales. Hermanos, ni siquiera nosotros, mi esposa y yo usamos dinero de la iglesia ni siquiera para comida personal. Si vamos a un restaurante, si yo llevo a mi esposa a un restaurante, yo pago de mi bolsa, ¿verdad? De nuestro presupuesto familiar, nuestra comida. Y bueno, somos los pastores de la iglesia, tenemos derecho, trabajamos mucho. Sí, es verdad, trabajamos mucho. Nosotros hemos hecho cosas increíbles, hermano. Hemos estado trabajando en la construcción de la iglesia, hemos estado con ropa de trabajo, ¿verdad? En la época de la construcción, y después teníamos que ir a visitar a una familia y para no volver a la casa porque no nos daba el tiempo, pasamos por una tienda de ropa, nos compramos ropa, nos cambiamos en el carro para llegar bien vestidos a orar por una familia en su casa. Pero esa ropa la pagamos con nuestro dinero, no con dinero de la iglesia. Hemos estado normalmente estamos todo el día en la iglesia porque ahí se juntan actividades, tenemos entrevistas, tenemos trabajo en la oficina, ¿verdad? Y tenemos que comer. Yo en lo personal a veces ni siquiera me da hambre en esos momentos, pero hay momentos que sí, entonces vamos y compramos la comida con nuestra tarjeta personal. ¿Alguien me está entendiendo? Esto es muy importante. Multiplicar, no aprovecharse. Multiplicar, no aprovecharse. En primer lugar, administrar fielmente. Número 2, multiplicar, no aprovecharse. Número 3, rendir cuentas claras. Rendir cuentas claras. No podemos estar con informes a medias tintas, no podemos esconder las cosas. Yo siempre le digo a los hermanos cuando damos el reporte anual, si alguien quiere saber más detalles, venga, aquí está el libro, puede revisar, el tesorero le va a decir, le va a explicar. Y generalmente cuando hacemos eso, nadie viene. ¿Por qué? Porque confían. Deben estar los libros siempre a disposición porque somos una institución pública. El gobierno puede venir en cualquier momento a hacernos una auditoría, por eso no nos cobran impuestos, porque confían que usamos el dinero para hacer el bien, que no es un negocio. ¿Okay? Entonces tenemos que valorar y apreciar eso y rendir cuentas claras, que hayan reportes claros. Tenemos un sistema, no tiene que hacer, solamente es una ilustración para lo que estoy hablando. Cuando un ministerio, vamos a decirle, el ministerio infantil tiene un gasto y necesitan comprar una pizarra, por decir algo,
Ellos no dicen, pastor, me da dinero para una pizarra, no van tampoco al tesorero a decirle, necesito dinero para una pizarra. Ellos hacen una solicitud, tenemos una hoja donde ahí ponen, necesitamos comprar una pizarra porque la que teníamos se nos rompió, cuesta tanto, y entregan esa hoja, ese pedido al tesorero. El tesorero viene conmigo, pastor, ¿usted lo aprueba? Sí, lo apruebo, entonces firme aquí, yo lo firmo, y el tesorero entonces le da el dinero, o él mismo les compra directamente lo que necesitan, ¿verdad? A veces gente dice, no, es que no tengo tiempo de hacerlo, y no sé dónde está el pastor para que firme. El pastor ya me dijo que sí, ya me lo aprobó, así que deme el dinero. Entonces él dice, no te puedo dar ningún dinero, no te puedo comprar nada si no me traes la hojita con la firma del pastor que lo autorizó, ¿verdad? Y viceversa, si no está autorizado por el tesorero tampoco, ¿verdad? Entonces eso nos ayuda a tener cuentas claras y sabemos en qué fue gastado. Por eso no usamos cash, por eso el efectivo, porque el efectivo a veces no se puede rendir cuenta, no se sabe de dónde salió ni en qué se gastó, no. Y si lo damos tienen que traer el recibo, y tenemos el control de todos los recibos, ¿verdad? Tenemos todo lo que, porque tenemos también en nuestro caso una contadora que nos revisa todas las cuentas cada 3 meses, cada 6 meses, ¿verdad? Y tenemos que estar listos si en cualquier momento el gobierno viene a hacer una auditoría a la iglesia, que todos los papeles estén claros, que todo esté claro y no tengamos ningún problema y no desacreditemos el evangelio. No es difícil, pastores y pastoras, no es difícil tener las cuentas claras, no es difícil tener las finanzas ordenadas, no lo es. Hoy hay muchos sistemas de computadora, hay muchos programas que te ayudan a hacer eso. Pero no se trata de los programas, de la tecnología, de la computadora, se trata de una mentalidad, de tener una mentalidad, de decir, estas finanzas son de Dios, Él las puso bajo mi cuidado, voy a buscar la mejor persona, los más expertos y que entiendan esto para que lo hagan, ¿verdad? Y vamos siempre a rendir cuentas claras y que no haya nada confuso, nada oculto, nada turbio en la iglesia. ¿Cómo puede ser que haya manejos turbios de las finanzas en las iglesias? Hermanos, si usted ve que en su iglesia alguien está manejando turbiamente la finanza, usted tiene que hacer algo inmediatamente para no volverse cómplice y no traer escasez y miseria a su iglesia, y también para prevenir problemas legales. También a los departamentos les dimos un libro donde les enseñamos a cómo llevar las finanzas de cada departamento, y el tesorero lo que hace cada 2 por 3 dice, hey fulano, préstame el libro que quiero revisarlo a ver si está todo bien. También le enseñamos a los ministerios a operar de la misma manera. No te puedes llevar el dinero de la iglesia y guardarlo en tu casa. No, tienes que... Entonces normalmente los ministerios ponen su dinero en la caja fuerte o lo ponen en el banco y saben, este dinero que está ahí es de los jóvenes o es de las damas o de lo que sea, ¿verdad? Así que número 1, administrar fielmente. Número 2, multiplicar, no aprovecharse de la finanza de la iglesia. Número 3, rendir cuentas claras. Número 4, ser los primeros en dar, ser los primeros en dar. Pastor, pastora, líder, tú tienes que ser el primero en dar. Tú tienes que ser siempre el modelo y el ejemplo de lo que quieres, de cómo quieres que tu iglesia sea. Así que tienes que ser el primero en dar. A veces los pastores tenemos la mentalidad de que la iglesia nos tiene que dar a nosotros, nos tiene que sostener, nos tiene que apoyar. Y hemos desarrollado una actitud y una cultura de pedir. No es necesario tener una cultura de pedir cuando tienes una cultura de dar. ¿Por qué? Porque las finanzas fluyen. La gente se da cuenta, hermanos amados, la gente se da cuenta de todo. La gente se da cuenta de todo. La gente sabe cuando estás triste, cuando estás preocupado, cuando estás endeudado, cuando diste y cuando no diste. La gente se da cuenta de todo porque es el líder. Los ojos de todo el mundo están sobre ti. Así que cuando la gente ve que tú sacas tu cheque y tú das tu ofrenda y das tus diezmos, cuando ven los reportes y ven que tu nombre aparece ahí como pastor y pastora, primero en la lista de diezmadores, eso tiene un impacto muy fuerte. Cuando la gente sabe que tú mandaste a la Oficina Regional Nacional el reporte de la iglesia, mi pastor se preocupa por la iglesia, ¿verdad? Y Dios la va a bendecir. Y tú eres la llave que abre el grifo de la bendición de Dios que fluye para que las familias sean bendecidas. Porque aquí no se trata de que la iglesia sea bendecida y que la iglesia tenga finanzas. No, cuando la iglesia tiene finanzas y fluye en la finanza es porque las familias están siendo bendecidas y viceversa. Entonces tú vas a ver que la iglesia está prosperando, que la iglesia construye, compran cosas, hay finanzas, hay ahorro, y tú estás viendo también que Dios está bendiciendo de la misma manera a las familias, y tienen trabajo y ponen sus empresas, se compran sus autos y bendicen sus hijos porque está fluyendo la bendición. Hermanos, el país puede estar en crisis financiera, Dios nunca está en crisis financiera, nunca.
El ministro de Economía puede estar haciendo las cosas horriblemente mal, los precios y la inflación pueden estar por las nubes, pero Dios, la economía del reino nunca está en crisis. Por eso los hijos de Dios muchas veces son prosperados cuando la nación está en bancarrota financiera y Dios bendice a la iglesia y Dios prospera a sus hijos. Eso es bíblico. Eso es bíblico. Así que tenemos que crear en la iglesia, hermanos queridos, una cultura de dar. Explicarle a la gente el valor de dar, las consecuencias de dar, ser ejemplo en eso, y entonces tú vas a tener una iglesia donde nunca le va a faltar nada. Jehová es mi pastor, nada me faltará, nada me faltará. Y número 5, creer. Creer que Dios proveerá. Porque si tú eres pastor y tú no crees, y tú siempre tienes un temor y siempre estás a la defensiva, dices, hermanos, podríamos hacer tantas cosas, pero no tenemos, no podemos. Entonces tú no vas a, la fe no se va a poder activar en tu iglesia porque tú eres el pastor, pero tú no tienes fe que las cosas van a suceder. Y a veces tener fe implica, no tengo idea de dónde van a salir las finanzas, no tengo idea qué es lo que va a pasar, pero yo voy a tomar decisiones pensando en las finanzas que hay en el bolsillo de Dios, no las que hay en mi bolsillo. Pensando en los recursos que Dios tiene, no los recursos que yo tengo. Pastora, si tú manejas tu iglesia pensando en los recursos que tu iglesia tiene, no vas a progresar mucho. Pero si tú manejas tu iglesia pensando en los recursos que Dios tiene, tú vas a tomar decisiones en fe, tú vas a creer. Porque la fe es eso, la fe es estar seguro de que lo que no tienes, lo vas a tener, que lo que no ves ya está ahí. Eso es la fe. Entonces tú cuando contagias de fe a la gente, dices, hermanos, vamos a construir, hermanos, vamos a hacer esto, hermanos, vamos a hacer tal cosa, y la gente ve que tú estás animado, que tú, y quizás tú internamente no tienes idea de dónde van a salir las cosas, ¿verdad? Dice Luis, a veces se limita a Dios de acuerdo a nuestros recursos. Sí, perfecto, lo dijiste bien. A veces limitamos a Dios y Dios todas las semanas me dice al oído, no me limites, no me limites, no me limites. Dios es el dueño del oro y de la plata. Dios no tiene ningún problema de hacer cosas increíbles. Durante la construcción tuvimos unos testimonios increíbles de dinero que salió ni siquiera sé de dónde. De gente que Dios movilizó. Los que menos tenían eran los que más daban. Gente que ni siquiera venía a la iglesia mandaba sus cheques. ¿Por qué? Porque hay fe. Entonces la fe activa lo sobrenatural. Pero cuando no hay fe, porque tú te puedes ir al otro extremo y decir, bueno, el pastor Miranda dijo que hay que ser ordenado, entonces vamos a hacer un presupuesto, entonces no hay dinero para esto, no hay dinero para lo otro, y empieza el no. En mi casa, cuando yo era niño, pasaba eso, ¿verdad? Ya no hay dinero para esto, no hay dinero para lo otro, no hay. Yo en vez de creer que me llamaban Andrés, pensé que me llamaban no hay, porque siempre me decían no hay. No, hay que tener fe, hay que creer. Y tú como pastor y como líder tienes que ser el primero en dar pasos de fe y llevar tu iglesia, llevar tu congregación a nuevos niveles de lo sobrenatural de Dios y entender y creer que Dios proveerá. Todos los años, en mes de octubre, yo predico una serie llamada Dios proveerá. A veces le cambio el título, pero tomo un mes entero y todas las predicaciones de ese mes es acerca de los recursos y la capacidad de Dios de proveer para la visión que Él mismo nos da. Y todos los años enseño sobre ofrendas, sobre diezmos, sobre la prosperidad de Dios, sobre todo lo que la Biblia enseña. En lo único donde Dios pide que lo probemos es en las finanzas. Es interesante. Así que instruimos a la iglesia a creer, a ser una iglesia que cree que los grandes sueños de Dios se pueden cumplir y se pueden ser una realidad. Pero tiene que empezar conmigo. Yo tengo que ser el principal activador de la fe. Y tengo que dar pasos reales y concretos. Yo le creo a Dios y sé que Él lo va a hacer, ¿verdad? Así que estos son mis 5 consejos. Número 1, administrar fielmente. Número 2, multiplicar, no aprovecharse de las finanzas de la iglesia. Número 3, rendir cuentas claras. Número 4, ser los primeros en dar, ¿verdad? Crear una cultura de dar, no de pedir. Y número 5, creer y creer que Dios proveerá. Otra vez, cuando tú eres claro sobre las finanzas en la iglesia y no hay dudas y no hay, la gente da más. La gente da más porque la gente confía. Cuando hay un banco que tiene una mala fama de corrupción, de que Dios quiere, la gente no pone su dinero ahí. La gente pone su dinero en los bancos más confiables y generalmente son los más grandes, los de más trayectoria, ¿verdad? La gente confía en poner su dinero ahí. Lo mismo sucede en la iglesia. Así que les bendigo en esta mañana, espero que esto les ayude a entender
que las finanzas de la iglesia son algo muy serio, que son algo sagrado, que necesitamos ayuda, que necesitamos identificar personas expertas en finanzas, pero que tengan un corazón de siervo, porque si tú tienes un tesorero que es rebelde, que no te hace caso, va a ser un dolor de cabeza y va a traer maldición en vez de prosperidad. Y los tesoreros tienen que ser gente probada, gente aprobada, gente fiel, experta en su tema, pero también que sean jugadores de equipo. Hemos conocido muchos casos de tesoreros que ellos eran los que trababan la bendición de la iglesia, porque no querían soltar y porque ni siquiera querían obedecer al pastor. No, el pastor es la persona designada por Dios para ser la autoridad en la iglesia. Pero eso no significa que tenga que meter la mano en la lata. Pastores, quita tu mano de la lata. Deja que las personas asignadas lo hagan, que te consulten, instrúyeles, ¿verdad? Trabaja en equipo. Y siempre da cuentas claras. Cuentas claras genera confianza en el pueblo. Y llega al punto, tú tienes que llegar al punto donde las finanzas fluyan. Y las finanzas van a fluir cuando haya una visión corriendo a la iglesia. Si no hay una visión, la gente no da dinero para cosas, la gente da dinero para una visión. Amén. Y entonces cuando da dinero por una visión y la finanza fluye, los resultados están a la vista. A veces tú ni siquiera tendrás que repartir un papelito con el reporte financiero. ¿Por qué? Porque la gente dice, estamos viéndolo aquí. Aquí se ve dónde están las finanzas. Aquí están las cosas concretas, los resultados. Amén. Así que les bendigo, les animo a que seamos una generación que haga esto con responsabilidad, con amor y con ejemplo. Y no tengo ninguna duda que Dios te va a... No importa el país donde vivas, no importa cuánto es la inflación en el país donde tú vives, Dios no está en crisis, el Ministerio de Economía del Reino está bien, está en buenas manos y el pueblo de Dios va a prosperar más en los peores momentos. Y Dios va a bendecir a su pueblo como una señal de testimonio y de respaldo a que la economía de Dios es muy superior a la economía de los hombres. Y que si los hombres consultaran a Dios para manejar las finanzas de los países, al mundo le iría mucho mejor, a las naciones le irían mucho mejor. Así que los bendigo, espero que les sirva. Mándenme sus comentarios, sus preguntas. Gracias por compartir ahí en el chat, eso enriquece la conversación. Nos vemos el próximo lunes en otro lunes pastoral en vivo. Dios les bendiga.